Hare Krishna. Bueno, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy es día lunes, estamos en el Sadhana Online y los lunes tenemos lunes filosóficos. Aprovechamos para ir tocando así temas que de una manera u otra, nos, nos inspiren para ir aplicando la conciencia de Krishna en nuestra vida cotidiana. Y bueno, antes de dar a conocer cuál es el tema del lunes filosófico de hoy, primero vamos a cantar un mantra que, que nos sitúa en nuestra condición actual. Entonces vamos a cantar juntos este mantra. Oh, Yanati Mirandasya Yana Nandasya Yana Yana Sarakaya Yana Gurumritancha Jana Salakaya Tasmai Shashivamita Sri Gurave Jena Namaha. Tasmai Gurave Namaha. Pues Gaurani Singha, si tú quieres leer la traducción de este verso. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Hare Krishna. Hare Krishna, muchísimas gracias. Bueno, pues voy a minimizar pantalla y vamos a pasar a compartir la presentación del lunes filosófico de hoy. ¿Se puede ver ahí la pantalla? Sí, ¿Sí? Bueno, pues como podemos ver, el tema de hoy es el Bhakti no compite. Y podemos ver ahí a dos guerreros que dejan las armas y se dan la mano en concordia. Y le damos las gracias a Gaurani Simha porque él es el que ha hecho el cartel. Gracias, Gaur. gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Mira, vamos a comenzar con este verso de la Bhagavad Gita, del capítulo 18, el texto 66, que dice: vamos a tratar de leerlo, o sea, es un verso muy famoso, que ya lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a tratar de detenernos a ver cómo nosotros, a día de hoy, entendemos este verso. ¿Mm? Dice: abandona todas las variedades de religión y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Venga, entonces ahora los que estamos podemos, sí, así como no somos muchos, podemos simplemente abrir el micro así. Bueno, tenemos el micro abierto ya. O sea, libremente decir, no hace falta que digamos así todo, ¿no? Sino podemos decir pues una frasecita, luego otra y así, cosas que nos vayan surgiendo, ¿m? de haber escuchado este verso. Mira, puedo empezar así rompiendo el hielo diciendo, como que lo más importante que veo yo aquí es que dice que nos tenemos como que entregar a él. Esto es como lo que más se valora aquí, la sinceridad y el deseo de entregarse a Krishna. ¿Qué más? ¿Qué más vemos aquí en este verso? Pues eso. Tan solo entrégate a mí, tan solo entrégate a mí, pero eso es pero siempre no tenemos esa de entregarnos por completo, siempre nos guardamos algo. Ujú, Algún día a lo mejor. ujú. Claro, porque en realidad, como siempre dice Srila Prabhupada siempre aterriza mucho, ¿no? Srila Prabhupada, él ve que no dejar todo, o sea, como en un pensamiento, en una teoría, sino que tiene que todo ser como pasado como a la práctica, a la acción. Entonces, pasar a la acción, ese entrégate a mí,
quizás es ahí, ¿no, Maturamani, en donde dices que nos reservamos algo, ¿no? En algo que hacemos, que igual alguna cosita, aunque sea un detallito tonto y pequeño, pero, pero como que sabemos que no es exactamente lo que Krishna más desea y aún así lo hacemos igualmente. ¿Algo así? Sí, es que además él nos dice, no temas, pero para no, la entrega tiene que ser completa porque, para no tener temor, porque siempre temes alguna cosa, ay, por no sé qué, no, lo mejor, si esa convicción de que de lo único que dependemos es de la protección de Krishna y Mm. él nos va a dar esa, porque siempre creemos que necesitamos otro tipo de cosas y bueno, que de un modo u otro tenemos esos pequeños apegos o grandes y nos hace no soltarnos, no entregarnos como debiéramos y Como tener si, ese temor a la entrega. como Draupadi cuando se estaba aguantando el sari, ¿no? Le intentaban quitar el sari y ella lo cogía con las manos, ¿no? Pero hasta que entendió, dice, ¿pero qué puedo hacer yo Ahí está. con mis manos, no, ante estas personas aquí? Estos- mm, mm, sí, sí, como darnos cuenta de nuestro limitado poder, ¿no? De nuestro poder tan diminuto, tan pequeño, y que finalmente es ridículo tratar de defendernos a nosotros mismos. ¿Algo es así? así. Sí, así es. Y luego la frase esa de abandona todas las variedades de religiones. Ujú, Yo creo que se refiere no solo, dice todo tipo de religiones, pero también todo tipo de cosas donde pongamos nuestro amor, ¿no? No es solo religión, porque ya a lo mejor la religión has abandonado, pero la religión también conlleva el amor que tengas a tu familia, a tus cosas, yo creo, ¿eh? Yo lo percibo así. ujú, ujú. Mira, Gourani Simha, tú puedes abrir la boca, digamos, y hablar cuando Ah, quieras. vale. Así. Sí, podemos, como somos pocos, Ya, pero era para no podemos cortar ir interviniendo, sí. a Maturamani. Digo que yo lo entiendo como un poco eso que decía Maturamani ahora, pero lo entiendo como que abandona todo tipo de religiones o todas las variedades. Yo lo entiendo como a todas las cosas así un poco como como neurociencias y cosas así, ¿no? Todo cosas como inferiores, ¿no? Y que nos demos cuenta de que al final, para entregarte a él, tienes que entender que todo él es la suprema personalidad de Dios, entonces es lo absoluto. Entonces todo lo que está por debajo tienes que ir dejándolo un poco de lado y centrarte en la personalidad, en la suprema personalidad de Dios. Entiendo un poco así yo esto, no sé. Ujú. Pues yo, yo lo entiendo como usa la palabra religiones, variedades de religiones. Yo religiones lo entiendo como procesos religiosos, como por ejemplo, pues nosotros así que conozcamos, pues está pues el cristianismo en sus diferentes variantes, luego también está pues los musulmanes, nosotros los Vaishnavas, que también tenemos toda una serie de, vamos a decir, como de prácticas, ¿no? Entonces, como que le está dando importancia más a la entrega y no tanto a las cosas externas que hay que hacer en cada una de las religiones. Porque cada religión pues tiene sus prácticas, ¿no? Por ejemplo, nuestro caso, pues tenemos el canto de yapa, tenemos el estudio de la escritura, tenemos el seguir los principios, el ir al templo, el circunvalar el templo, adorar a Tulasi, como muchas cosas que están dentro de esta religión, por decir, ¿no? Entonces, pero que le demos como una importancia mm, crucial al hecho de tener como una entrega y no que nos quedemos en el ritual sin que vaya la entrega mm, como principal. Claro, Nick Young, pero entonces todo eso que tú estás diciendo
que evidentemente es así, me parece que es como los pasos que hay que seguir para podernos entregar a Él un poco, ¿no? El seguir los principios, seguir todo lo que en teoría, entre comillas, nuestra religión, ¿no? Es la que manda, ¿no? Con unos principios, pues ir al templo, cantar la japa, seguir los principios regulativos y todo eso es lo que te va ayudando a entregarte a Él, ¿no? Claro, sí, sí, no, Hare no Como camino. Krishna, significa que... sí, Hare, Hare Krishna Nityangi, sí, ¿me escuchas? Sí. sí. Sí, Mi esposo va a participar un poco en la clase, pero como estoy ocupada, me dice que si puede participar. Ah, naturalmente, un placer. claro. ¿Y cuál es su nombre? Kirtan. Krishna Kirtan. Kirtan. ¿Cómo? Bueno, Kirtan. Bueno, su nombre es Kirtan, Kirtan, ¿no? Kirtan Das, Kirtan, ¿no? sí. Kirtan Das, Sí. el sirviente del Kirtan. Qué bonito. Sí, claro, pues un placer de que vengas y estés aquí y nos compartas. Sí, si quieres decir algo. Hola, Nitiangui. No, lo que yo pienso es que lo que está diciendo es que abandones todas las ideas preconcebidas del Señor en diferentes religiones. Ideas preconcebidas. Sí, dice, abandona todo tipo de religión y entrégate a mí. Es como que abandones todo tipo de las ideas preconcebidas que tienes del Señor a través de una religión en específico. Ujú, Y simplemente te rindas a Él sin importar qué tipo de ideas tienes preconcebidas del Señor. ujú. Bueno, pues gracias. Sí. Vale, pues venga, pues seguimos así. ¿Alguna otra cosa que... mm, y dice, yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. Ahí pues si albergamos en nuestro interior pues recuerdo de que sepamos de esta vida, porque es normalmente el recuerdo que tenemos, ¿no? Las cosas, los absurdos que hayamos podido cometer antes de entrar en contacto con la conciencia de Krishna o incluso después de haber entrado en contacto, si se han roto los principios, si lo que sea, ¿no? O sea, como que en el momento en que ya tengamos una actitud de entrega, pues no tenemos, nos dice aquí Krishna, ¿no? Que no tenemos por qué tener miedo de las reacciones pecaminosas. Dice que no tengamos miedo, ¿no? Claro. Es un verso que nos da como para darnos como paz, tranquilidad. ¿No? De la misma Sí. manera, como me estoy acordando ahora de ese verso del Ishopanishad en donde dice, si se da el caso, ¿no? Que una persona en el momento de la muerte no puede recordar al Señor, Sí. el devoto, es el o sea, no tiene por qué preocuparse, porque el Señor sí se acuerda de su Sí, devoto. sí, claro. Es otro verso que nos ayuda a darnos paz, ¿no? Porque nosotros intentamos controlar, a ver, que tengo que recordar, que tengo que cantar el santo nombre, que tal, Sí, que esto, que lo otro. Pero ahí dice que si por lo que fuera uno no estuviera en la condición, a veces podemos ver devotos que han dejado el cuerpo. Mira, en el caso de Lila Mayí, ¿no? Una hermana espiritual que dejó el cuerpo hace poco, 2 meses o así. Pues sí, ella justo le habían puesto anestesia, estaba en el hospital porque no podía respirar, había quedado así con unos problemas en que se quedaba sin respiración. Y entonces, pues para que no sufriera, la habían anestesiado en el hospital. Entonces, Mm, claro, nosotros desde afuera podemos pensar, pero ¿y entonces cómo pudo tener una buena conciencia esa devota, no? claro. Si estaba anestesiada. Pero Krishna dice que él se acuerda de esta devota, ¿no? Sí. Tan sincera, ¿no? O sea, personalmente tengo la experiencia de que ella era muy sincera y También hubo un caso también de Bhakti Charu Maharaj cuando estaba el sí, COVID, sí, que lo habían entubado, había pasado mucho tiempo, lo habían sí, inducido el coma y entubado y totalmente, después dejó el sí. cuerpo. Y Sí, intubado y totalmente o sea, es un coma inducido. Lo que le inducido, sí. hacían ahí es un coma, imaginaros, un coma inducido, que luego para que saliera del coma le tenían bueno, unas cosas que hicieron, bueno, en fin, eso mejor ni comentar. Ese Es tipo verdad. de tratamientos que luego ya Y los no, consideraron y también me dio mucha cosa porque perjudiciales. también no pudo nadie acompañarlo, tuvieron que quitarle las cuntis. Entonces murió, Sí, digamos, por un devoto nada es lamentable, pero digamos que murió en una situación un
poco favorable, ¿no? Porque Sí. realmente todo estaba en contra. Sí, mira, y Sí, fijaros que antes de, o sea, la cosa todo, yo viví justo ese momento en donde a él le dijeron los médicos, ¿eh? Los médicos le dijeron, imagínate también las cosas que dicen los médicos a veces, dijeron, si sí, usted no se somete a este tratamiento, es seguro que va a morir. Pero si se sí, somete a este tratamiento, quizás tiene alguna posibilidad. Y entonces le dijeron, entonces, claro, estaban ahí los discípulos y estaba ahí él, y los discípulos querían que él viviera y creían en las claro, palabras del médico, de los claro, médicos. Y sí, entonces el gurú dijo, yo, o sea, él prefería no entrar ahí. O sea, claro, su decisión era no entrar ahí, no quería que claro, le indujeran el coma. Pero claro, dijo, pero finalmente voy a dejar en vosotros la decisión. Entonces claro, los discípulos se juntaron y sí, tomaron como decisión, hágalo, hágalo, Guru Maharaj. Y Claro, entonces él la se pego. sometió, se entregó. Ya se entregó oh, a Krishna en ese momento, porque él ya yo creo dijo, que sí, Krishna, ya lo que ellos decidan, lo voy a tomar como que es lo que tú decides. Y se entregó ahí antes de entrar ahí. yo Entonces admiro entró mucho, entregado. yo Mm. admiro mucho devotos que han tomado la decisión de, sin importar qué suceda, como que seguir adelante, porque al final Krishna tiene la decisión última de si tú vives o mueres. Entonces hay muchos devotos que han dicho, ¿sabes qué? Lo que Krishna quiera y han llegado hasta sus últimos días eh, en compañía de los devotos, digamos, de una forma u otra. Sí. Bueno, Sí, este caso lamentable, muy lamentable, porque él hubiera sido tan valioso si hubiera estado más tiempo, porque además es que estaba muy bien, o sea, si es que yo lo sí, había es visto hace poco, era una verdad. persona que Sí, tendría sus 70 y algo, pero estaba súper recto, sí, ligero, no era nada sí, sí. obeso, era, o sea, estaba muy bien. De Bueno, salud vamos, se esto veía muy ya bien, sí. lo Y de vamos a energía dejar también. ya, sí, Es porque verdad. ya no vamos a entrar ahí a los Pues, tratamientos estos. claro. Venga, pues vamos a seguir con la siguiente diapositiva, ¿vale? Entonces, bueno, os a pedirle, a ver, por ejemplo, Verónica, si quieres leer despacito cuál es el objetivo de esta presentación, que se titula El Bhakti no compite. Léelo despacito para que nos haga reflexionar. Explorar cómo el Bhakti Yoga no busca imponerse ni probar su superioridad frente a otros caminos espirituales, sino que se ofrece con libertad, humildad y compasión. Reflexionaremos sobre cómo honrar el libre albedrío de cada alma, reconociendo que el amor por Dios solo florece cuando nace desde el deseo sincero del corazón, no desde la presión o el orgullo religioso. Muchas gracias. Mm. Venga, pues, ¿quieres leerlo tú esto despacito, Maturamani? Sí, es- el Bhakti no es una campaña de conquista, es una invitación amorosa. Esta presentación busca ayudarnos a practicar y compartir la devoción sin orgullo, sin fanatismo y sin necesidad de competir con otros procesos, reconociendo que el amor por Dios solo florece cuando nace desde el deseo sincero del corazón, no desde la presión o el orgullo religioso. Muchas gracias. Bueno, pues ahora para reflexionar sobre todo esto, nos vamos a plantear unas preguntas, ¿eh? Que son las siguientes. Venga, pues vamos a comenzar con las preguntas y de el mismo procedimiento. O sea, como somos poquitos, pues cualquiera, si tratamos de no hablar unos encima de los otros, o sea, esperamos un poquito a que haya terminado el compañero o la compañera y vamos exponiendo cada uno pues
el que quiera, pues contribuye con cómo lo ve, piensa y eso, ¿no? La primera pregunta sería, ¿qué podemos aprender también de la sinceridad de otros religiosos que hayamos conocido, ¿no? Alguno que se haya cruzado en nuestro camino y le sintamos sincero, alguna monja, algún testigo de Jehová, quien sea, algún musulmán. ¿Qué podemos aprender? Tu entrega, La si entrega, están ¿no? entregados. Ujú. La prédica. La prédica, sí, de los testigos de Jehová, cuando les dejaban, ¿verdad? Que se iban a llamar por las puertas, ya tiene mérito eso. Y muchos los echan de mala manera. Y aún así ellos continúan R que R. Sí, sí, eso es la verdad que muy... Ahora no les dejan, ¿eh? Está prohibido hacer eso ya. Tenía una fuerza increíble la prédica de los testigos de Jehová, la verdad. Sí, sí, porque mira, Sí, fíjate sí. que su filosofía no es así ni tan consistente ni nada, pero aún así No, eran muchos en número. sí, tienen mucha devoción y mucha Mucha pasión fe. para la prédica. Sí, mucha pasión, sí. Sí, yo Bueno, tengo pues dos mira, amigos musulmanes. sí, sí, Yo tengo sí. dos amigos musulmanes y la verdad es que son súper aplicados y súper sinceros y muy, 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 muy devotos de su religión, la verdad. Ujú. Sobre todo cuando todo el tema del Ramadán y todo eso es una pasada, lo cumplen todo a rajatabla, no dejan de hacer ninguna actividad durante el día, van reventados de cansancio, casi sin comer y la verdad es que es de admirar, yo los admiro un montón. Además juegan a baloncesto conmigo y hacen todo un esfuerzo físico sin comer, o sea, están compitiendo sin comer. Y estamos jugando por los sitios y ellos se van a su espacio, se encierran, se ponen a rezar y es una pasada, o sea, yo alucino los rectos que llegan a ser. Sí, sí, de admirar, la verdad. Es verdad. Ujú. Sí. Pues mira, a mí, por ejemplo, recuerdo así, sí, pues esa reserva, o sea, como los católicos, ¿no? Me estoy acordando ahora de algunos católicos sinceros, en donde tienen esos espacios como eh, de contemplación y de comunión con Dios, ¿no? En donde hay, por lo menos se percibe, ¿no? Un espacio como de introspección, así como sincera. Ujú. Bueno, venga, pues vamos a la siguiente pregunta, que sería, ay, ¿por qué pone aquí la 4? Bueno, es igual, no importa. Dice, es que me lo he olvidado ahí. Dice, ¿cuánto mi forma de presentar el bhakti nace del amor y cuánto del ego que quiere tener razón? Bueno, aquí primero que todo habría que ver, antes de responder a esta, sería si yo estoy comunicando el bhakti de alguna manera. O quizás se puede dar el caso de que no estoy haciendo eso todavía, ¿verdad? Que no me dedico a difundir el bhakti, sino que simplemente practico yo y ya, ¿no? Entonces eso, pero en el caso de que presentemos el bhakti, cuando vayamos, quizás si vamos al templo y nos encontramos con alguien nuevo que viene o algo así, ¿no? Cuando mi forma de presentar el bhakti nace del amor y cuando del ego que quiere tener razón. Mm. ¿Qué podemos decir? Bueno, la verdad es que yo también pienso que muchas de las prédicas, a veces cuando viene una persona por primera vez y se le trata de presentar la filosofía, hay personas que hacen mucho más daño que beneficio cuando se le predica a una Sí, persona por primera vez, Sí, que más bien la aleja de la conciencia de Krishna en vez de acercarla, sí. Sí. porque lo hacen desde un punto de vista más de ego y de siempre tener la razón, que desde un punto de vista de amor, de cómo puede la persona implementar el bhakti en su día a día. Ujú. Pero, por ejemplo, si nos ponemos a hacer como introspección con nosotros mismos, ¿no? Sí que podemos, es verdad, ¿no? Podemos ver cuando hay otras personas que no consideramos que lo están haciendo apropiadamente. Pero poniendo nuestra mirada hacia nuestro interior, digamos, nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto mi forma de presentar el Bhakti nace del amor? Mira, yo ahí, por ejemplo, podría decir que en mi caso, uno de los obstáculos sería
que llevo una vida así un tanto, o sea, como que me faltaría quizás más modalidad de la bondad para experimentar las cosas más pausadamente, que quizás vivo bastante influenciada por la modalidad de la pasión y también toques de ignorancia, y eso me impide, cuando estoy delante de alguien, estar con la suficiente paz como para que presentar el bhakti que nazca del amor, ¿no? Yo podría decir eso, por ejemplo. Sí, yo creo también con lo que estabais diciendo los dos ahora un poco, en mi caso, por ejemplo, si tuviera que, a mí me siento aún muy poco preparado como para poder presentar el bhakti desde el amor sincero a una persona y no poder decir algo que a lo mejor, como decía el compañero, lo pueda ahuyentar de la religión en vez de mandarlo, ¿sabes? Sin quererlo. O sea, desde mi poca experiencia, como el que dice, ¿sabes? Como llevo poco tiempo, entonces creo que tienes que estar muy preparado para poder hacerlo bien, ¿no? Aún así, yo creo que una buena manera de presentar el Bhakti a una persona sería también como primero preguntándole a ver qué él piensa de Dios o como empezar a hablar de un poco de algo un poco más genérico así, ¿no? No sé, sin intentar exponerle ahí tus argumentos en plan muy directo, ¿no? No sé. Yo no sé cómo lo haría, la verdad, no me siento preparado como para responder eso, la verdad, aún. Vale, pues ¿a alguien más le gustaría decir algo de su forma de presentar el bhakti? Si nace del amor o bien... Yo, yo Sí. no, la verdad es que tampoco me considero muy capacitada a lo mejor para dar demasiado, pero si algo digo, siempre lo digo desde el amor, lo tengo muy claro, no de filosofía y que me pierda, no, lo que siento. Sí, Y a no la obstante, eso que acabas de decir, también conocemos devotos que utilizan la escritura y lo pueden decir desde el amor también, ¿no? O sea, como que no necesariamente cuando uno Sí, habla filosóficamente lo tiene que decir desde la desconexión, ¿no? Si el devoto es maduro, puede simultáneamente decir lo que dice la escritura y también decirlo como de una manera como con realización y cuando considera que es apropiada esas palabras en ese contexto y después de haber reflexionado, ¿no? De manera impulsiva. Y a lo mejor se podría también entender que desde el amor sería como explicándole a la persona o reflexionando sobre cómo te sientes tú. claro, Cómo a tu nivel personal te sientes, ¿no? Entonces, claro. todo lo que representa para ti Krishna y todo lo que te ha ayudado a ti, ¿no? La conciencia de Krishna, estar en conciencia de Krishna. Entonces, como explicando un poco tu experiencia personal, a lo mejor la otra persona también ve que estás hablando al final desde el amor, porque es el amor que sientes por ti y es lo que para ti te ha hecho mejorar en la vida. Claro. Bueno, en realidad podríamos, sí, podríamos haber preguntado previo a esto, decir, ¿cómo entiendes tú un bhakti que nace del amor? Mira, yo personalmente lo entiendo como que de pronto miras a la persona y la miras desde la serenidad, ¿no? No tratando ya de proyectar así cosas que tú lleves en ese No, momento por dentro, va a estar limpia ya. sino tratando como de escuchar primero lo No. que está diciendo, la necesidad que tiene, porque a veces si le sueltas así todo un discurso que no lo ha Se va, pedido ni nada, y solamente te ha exacto. preguntado igual. ¿Y esto para qué sirve, no? Vamos a poner, ¿no? Alguna cosa que hay allí al lado, ¿no? Dice, un yapa, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pero si tú empiezas y le sueltas así toda una media hora de disertación alrededor de qué es el yapa, pues a lo mejor es demasiado, ¿no? Y entonces igual si solamente le contestas, pues es un rosario, ¿no? Para rezar. Y luego ya si quieres saber un poquito más, pues ya te pregunta él un poquito más, pero tu actitud así, en ese caso, de yo tal y como yo entiendo, como Bhakti que nace del amor, sería decir, mira, esta persona está queriendo, está entrando en contacto, está teniendo como sus primeros contactos, es un momento súper especial y podrías hacer en ese momento una oración diciendo, Krishna, si me quieres usar como tu instrumento, que yo le diga a esta persona lo que sería mejor,
si quieres inspirarme, entonces si haces eso, eso podría entenderse como bhakti que nace del amor, como cuando Bueno, vas a distribuir libros y te pones ahí diciendo, Krishna, si quieres aquí mandar a alguien que tú sepas que podría apreciar estos libros y algo así, ¿no? Entonces eso sería como una manera muy buena para empezar. mm, O sea, digamos, bueno, querer ser un instrumento, ¿no? De Krishna. sí, Así lo mm, entiendo yo. sí. Bueno, podemos ir hacia la siguiente pregunta. Dice, ¿es mi manera de hablar del proceso una extensión de mi servicio o mi necesidad de validación? ¿Mm? O sea, si nosotros tenemos una actitud de sirviente, cuando estamos hablando, comunicando, cuando estamos ahí en el medio de, sí, de una situación en donde alguien pues, nos pregunta, porque por ejemplo, si estamos en un templo y viene alguien que solo es la primera vez que viene o lleva muy pocas veces viniendo, pues por lo general se dirige a nosotros como si nosotros fuéramos unos entendidos, ¿verdad? A veces nos sabrá Sí, pasar mucho, ¿no? Y entonces si nosotros nuestra actitud es yo soy aquí un sirviente, entonces esa sería mi manera de hablar, será como si fuera estoy aquí de sirviente y estoy haciendo un servicio, ¿no? O bien mi necesidad de validación sería como que quieres aquí, sí, no sé, como que tú ya llevas otro tipo de mentalidad, ¿no? Y, o bien llevas, no sé, tus películas de la infancia que las estás extendiendo y ahí en ese momento, pues sí, sabes, ¿no? Que a veces, si nuestro padre nunca nos escuchó, pues igual tenemos una necesidad de que nos escuchen imperiosa y vamos a estar allí hablando a que nos escuchen, ¿no? Cada uno puede llevar en su cabeza cosas distintas. Entonces la pregunta ¿es mi manera de hablar del proceso una extensión de mi servicio o mi necesidad de validación? Así como la necesidad que llevemos nosotros de que nos valoren, que puede ser de una manera o de otra, dependiendo de la persona. Es una pregunta complicada, la Sí. sí, eso estaba yo pensando. verdad. Sí, porque tú no sabes cuándo empieza uno o termina el Se otro. mezcla, ¿no? Se mezcla. Sí, 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 se sí, mezcla. Creo que es sí, una sí, sí, mezcla sí. entre ambas, un poco. Claro, claro. Bueno, pues eso Sí, es muy honesto. Es muy honesto verlo así. Porque en sí, realidad es así. Es así, porque nosotros podemos en algún momento sentirnos sirviente, pero de pronto, pum, ya se nos olvida. Se nos va de sí. la y nos sale otra cosa. Y luego, al cabo del rato, otra vez volvemos a decir, recuerda que eres un sirviente, ¿no? Mm, Y es que estamos en el camino, ¿no? Estamos en el camino de ir, mm, de ir tratando de recordar más y más que somos sirvientes. Así le dice nuestro nombre, ¿no? Dice mm, Kirtan Das sí. o Nityangi Devi Dasi o Maturamani. Maturamani, tu nombre es Devi Dasi o Dasi solo. Maturamaní de vida, sí. Devi Dasi. Pues sí, sí, sí. Sí, Bueno, la continuamos. pregunta, Le damos la bienvenida a Ishvara, Ishvara que se ha incorporado. Ishvara, estamos en el lunes filosófico. A ver, está Hare todavía Krishna ahí, ¿verdad? Ishvara. Sí. Hare Krishna. Estamos en el lunes filosófico, entonces son días que destinamos a tratar temas, sí que nos hacemos preguntas para ser más introspectivos y tal. Entonces estamos ahora haciéndonos unas preguntas, ¿eh? Vamos a pasar a la siguiente. Dice, ¿es posible tener convicción? O sea, tener convicción en este sentido sería tener fe, ¿no? En lo que estamos haciendo. Saber que estamos cantando el Mahamantra y tenemos fe en que el Mahamantra tiene un efecto. Tenemos fe pues en el proceso que estamos siguiendo, bueno, pues que somos vegetarianos, que tratamos de seguir los principios en general. Em, en lo que estamos haciendo, en el proceso que estamos siguiendo en Srila Prabhupada, y al mismo tiempo
dice, ¿es posible tener convicción sin caer en el juicio cuando de repente nos encontramos con personas pues que no están haciendo eso? Y entonces ya pues que si ya las estamos juzgando porque ir sintiendo superioridad o lo que sea, ¿no? O sea, si es posible tener al mismo tiempo convicción y al mismo tiempo no caer en el juicio, en general, ¿no? Lo del juicio. ¿Cómo lo vemos esto? Otros devotos que de pronto sabemos que son más flojos que nosotros. Entonces, si ya naturalmente nuestra mente se nos vaya a ir etiquetando, poniendo juicios por aquí y por allí. Mm, Es mala pregunta porque a los devotos les encanta juzgar. O sea que entonces, claro, entonces sí, digamos, es posible tener convicción y al mismo tiempo juzgar, ¿no? Sí, es posible. Es muy posible, creo Sí, yo. sí, sí, es posible. Y quizá sabemos, ¿no? También, ¿no? Que más elevado que eso sería tener convicción y no juzgar, ¿no? También, ¿no? Eso Sí, sería como más exacto. elevado, ¿no? Sí, sí, sería No más elevado. debemos de juzgar, No debemos, Sí. no debemos de juzgar. tenemos Mm. que luchar contra eso, ¿no? Muy Sería bien. Y como más, Así más es. maduro, ¿no? Más maduro sería, más maduro espiritualmente sería no caer en el juicio, ¿eh? Claro. mm, Sí. Verónica está muy calladita, ella. sí, es verdad. Sí, bueno, podría decir con respecto a esto que es verdad que la mente está ahí siempre, pero si te das cuenta, ya se para. Sí, Pero es verdad que la no, cabeza sí, a veces tiene vida propia, ¿sabes? Tú la estás viendo sí, y ella está ahí, ala, y tú estás diciendo, pero ¿qué estás pensando? Que sí. Rápidamente, nos vemos una persona y solamente por su aspecto ya empezamos a clasificar, ¿no? También es verdad que eso de la clasificación es una cosa que está como natural y nos ayuda también a sobrevivir, ¿no? Porque claro, si vamos por la calle y vemos una persona con muy mala pinta y naturalmente pensamos, uy, que nos puede atacar, entonces eso nos ayuda pues para prepararnos para huir. Y también, en cierto modo, es una cosa que está ahí natural para protegernos de los peligros. Pero claro, tampoco no la tenemos que extrapolar a toda nuestra vida, a todas las áreas de nuestra vida, de manera que nos condicione a ser injustos, y porque también a veces hay naturalmente una persona que es muy bella, otra que es muy fea, otra Mm, que no ya no es si es peligroso o no es peligroso, que eso sí sí. podría llegar a ser para nuestra propia supervivencia, pero más allá de eso son unos juicios, a veces nos puede, no sé, es de poca compasión, ¿no? Muchas veces, ¿no? Yo creo que o sea, Sí, a lo mejor Freud tiene un trasfondo de supervivencia, la forma en que uno ve a las demás personas, pero realmente no debería ser así, ¿no? Por mm, ejemplo, hay un ejemplo muy que me pasó a mí cuando estaba yo en el Templo de Madrid. Estaba Madrid Ram, estábamos en el templo y de repente viene un chico todo desaliñado y sin descalzo caminando por la calle. Y no, él dijo, mira, ese chico que tú ves allí está todo desaliñado, sin zapatos, fue el mejor de mi clase. ¿Cómo es que el mejor de tu clase? Sí, sí, sí. Y se acercó, me acuerdo que lo saludó y el chico era súper inteligente y tenía académico y todo, y tú lo veías en la calle completamente con unas fachas que tú decías, nunca me hubiese imaginado eso de esa persona. sí. ¿Y Entonces, qué, y qué, entonces qué fue lo que le pasó? ¿Por qué estaba yendo no, así? era así, era una persona que tenía otro rollo, que quería conectar con la tierra y por eso andaba sin zapatos, pero no un tío muy académico, un tío muy versado, digamos, muy inteligente. Pero no iba sucio. No, no iba sucio, iba descalzo, así un poco desaliñado, pero no iba sucio. Ah, vale, Y vale. dijo, mira, hemos estudiado y el mejor de mi clase era él, juntos. Ujú. Y entonces tú dices, bueno,
tú siempre uno trata de como de percibir a la persona por como es, ¿no? Mm, Simplemente por verlos. Digo que los devotos también pasaron por una época así, porque al principio del movimiento, cuando veías a los devotos rapados, vestidos de naranja, siempre daban como un choque muy fuerte antes de la persona verlo, ¿no? mm, Entonces, entonces había ideas preconcebidas, digamos, antes de que la persona lo abordara. sí. Sí, porque Entonces, eran muy raros, muy raros. sí, era muy Todo lo raro. que Entonces, sea raro, que no estemos acostumbrados, claro. pues sí. Entonces, da una cierto, al principio siempre da una forma de rechazo, pero Mm. tienes que indagar un poquito para saber realmente más sobre la persona, no dejarte llevar por las apariencias también. Claro, y eso implica también, ya volvemos otra vez, un poquito más de modalidad de la bondad, en donde tú vas con más calma y observa, y tu inteligencia está por encima y dice, a ver, espérate, estás juzgando, o sea, el primer pronto ha sido de que has etiquetado de esta manera, pero dale un poquito la oportunidad de expresarse un poquito más antes de poner, mm, sí. O sea, sería como que vayamos con más calma, ¿no? Que no hagamos un veredicto así rápido sin haber hecho un poquito más de exploración, ¿no? Pero también es verdad que el hecho de que nosotros simplemente para vivir necesitamos organizarnos, ¿no? Y para organizarnos, pues muchas veces tenemos como que tomar así como una especie, una serie de datos para luego poder decir, a ver, yo qué hago, por dónde tiro, ¿no? Para tomar decisiones. A veces es necesario cierta información, ¿no? ¿Verdad? Para todo las cosas en la vida. Venga, pues seguimos. En realidad todo esto que estamos haciendo no es más que una exploración, ¿eh? No es que significa que estamos llegando a conclusiones definitivas. Seguimos a la siguiente, que sería, ¿hemos confundido alguna vez la profundidad filosófica con superioridad espiritual? Eh, ¿Se entiende la pregunta? Sí, Mm. Vale, está claro que nosotros, en nuestro proceso filosófico, nuestro proceso, tenemos una profundidad religiosa que es superior, porque los Vedas, pues lo sabemos, ¿no? Tienen muchísima información, más que otras escrituras, ¿no? Entonces, digamos, sí, eso nos hace de una forma u otra tener un sentimiento de superioridad espiritual. Podríamos decirlo así de esa manera. ¿Cómo lo vemos? Ah, yo creo que cada persona que cree en su proceso religioso, proceso espiritual, cree que la suya es la mejor y es la verdadera. Entonces, Pues yo creo sí, que sí que es por eso está fácil, ahí, ¿no? yo Pues creo sí, que es mm, fácil confundirse ahí. sí, claro, porque si no te pareciera la más superior, Claro, no, no no estaría así. estarías ahí, te hubieras ido a la otra, ¿verdad? Exacto. Pues sí, 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 sí. Sí, lo que sucede también es que una vez uno está transitando un camino religioso u otro y que está satisfecho, como dice Goran y Sinha, pues si esa persona prosigue y madura, entonces luego ya necesariamente tendrá que volverse como más humilde, no más sencillo, y entonces pues ya dejará de experimentar como esa superioridad espiritual, ¿verdad? O sea que quizá la madurez espiritual pues ya va haciendo que ya no deje de experimentar eso, ¿no? Bien sea esté en Sí, un como dice la camino o en el pregunta, otro, más ¿verdad? profundizas en la filosofía, ¿no? Será ahí. Sí, bueno, o no tanto profundizar en la filosofía, porque sería más bien profundizar en la entrega, ¿no? Como tú Profundizar avanzas, en sí, como tú claro, avanzas espiritualmente, sí, tu avance. sí. Porque fijaros que tenemos en la sucesión discipular, tenemos
personas que no eran eruditas. Por No. ejemplo, fijar qué paradoja, ¿no? El maestro espiritual de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Gauda Kishori Dasa. Gorky Shordas Babaji, se le dice que era un iletrado, ¿no? O sea, no, yo he escuchado que no es que no supiera leer y escribir, no hasta ese nivel, pero sí que no era un erudito como su discípulo, no era un erudito. Sí. Y sin embargo, él le aceptó como su maestro espiritual porque consideraba, ya su mismo padre fue que se lo recomendó. Que nos recomiendo. El Srila Bhaktivinoda Thakur, otro erudito, se lo recomendó porque dijo que era una persona santa. O sea, que no necesariamente las personas santas hay que asociarlas con ser filosóficamente muy eruditas. No No, necesariamente. Se pueden dar las dos cosas a la vez. Sí, también. también su padre también se lo propuso también para enseñarle humildad. Claro, porque Bueno, es puede una darse eso, persona. pero sí, puede darse las dos cosas, pero él era también una persona santa, muy avanzada. Sí. En aquella época, en aquel entonces, se estilaba mucho, que ya también Srila Prabhupada lo mencionó después, también que habían muchos sadhus que iban vestidos de sadhu y vivían así como sadhus, pero lo hacían como tipo profesión, ¿no? No que fueran, no que lo fueran así genuinamente. Mm. En este caso era una persona santa elevada, Gorky Swardas Bhabati. Bueno, pues seguimos a la siguiente pregunta, que dice, ¿nos descubrimos a veces queriendo interferir en el libre albedrío de otras personas? ¿Qué podemos Sí, decir pero sobre no esto? debiéramos. Sí, yo podría decir que rotundamente sí, claro que luego ya pues me doy cuenta e intento ya frenar y no querer hacerlo, ¿no? Pero, pero sí, lo intentamos porque incluso queremos como salvarles, nos molesta que se enreden, ¿no? Que se metan en líos, ¿verdad? Cuando nosotros, por ejemplo, vemos a una persona que yo, puedo decir mi experiencia. De pronto estoy hablando con alguna devota que se está enredando mucho en la vida profesional y se está enredando, pero de lo lindo, de eso que no tiene tiempo de cantar yapa, que no tiene tiempo de estudiar, que no puede hacer, que finalmente se está alejando de la compañía de los devotos. Y entonces yo de una manera u otra parece que quiero como intervenir, ¿no? Pero no lo ves lo que te estás enredando y tal, y decírselo para ver si se da cuenta. Pero parece ser que nadie, ¿cómo es? Nadie experimenta en cabeza ajena. Cabeza ajena. Pues parece que ella pues va a tener que experimentar, tal como yo, ¿no? Yo también tuve mi tiempo ahí de estar así muy enredada con la vida profesional, ganando dinero y todo. Y entonces luego llega un momento en que tú misma lo haces y ya te quedas tan harta que dices, qué asco, por favor. Y tú misma tienes que experimentar ese asco para luego decir, bueno, pues ya voy a empezar a minimizar, pero eso no te lo pueden contar, porque sí te lo cuentan, claro que te lo cuentan, a mí también me lo contaban, pero no, no es suficiente, tiene que ser tú misma, que experimentas ese asco y que de una manera u otra ya dices, ay, y entonces ya lo empiezas a soltar y gradualmente otra vez empiezas a mendigar, Krishna, Krishna, yo quiero otra vez, y así, ¿no? Pero aún así nosotros queremos intervenir en el libre albedrío, porque el libre albedrío de esa persona en ese momento está diciendo, no, que yo tengo que ahora entregarme aquí, que tengo que ganar dinero, que tengo que comprar una casa, que tengo que terminar de pagar estas deudas que cada uno dice una cosa, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Nos descubrimos a veces queriendo interferir en el libre albedrío de otras personas? Sí, pero yo Sí. creo que muchas veces también lo haces, como decía la pregunta de antes, desde el amor, porque crees que es lo mejor para la otra persona. Entonces, tú lo estás haciendo de buena fe, intentando ayudar. Sí. Sí, pero ¿No? claro, eso está bien, puedes decir, no quiere decir que no digas nada, pero finalmente tenemos que terminar diciendo, ahora Krishna nos da libre albedrío, entonces tú ya, si eliges esto, obtendrás este resultado.
Y si eliges lo otro, pues tendrás el otro resultado. Luego ya, o sea que cuando tú tomas una elección, eliges también la reacción de hacer Sí, eso. pero como al final A también está todo punto. en manos de Krishna, así que elijas lo que elijas, El último hacedor es Krishna. sí, será lo que tenga que ser, así que Sí, no, pero no, será lo que tenga que ser, pero si tú, por ejemplo, eliges en este momento no dedicarle tiempo al cultivo de la conciencia de Krishna, necesariamente mm, ya, o sea, no es que Krishna te lo esté poniendo, eso solo estás eligiendo tú. sí, sí, O sí, sea, tiene hasta cierto punto, o sea, Krishna, sí, por supuesto que finalmente, pero nosotros también tenemos cierta elección. Si queremos poner a Krishna en la ecuación, o lo estamos quitando, sí, ¿verdad? sí, Eso sí, sí sí, lo totalmente. elegimos. Entonces, la reacción de ponerlo o de quitarlo tiene una reacción, para bien o para mal. Sí, Y sí, ahí sí, Krishna no está interviniendo. sí, sí, Una, eh, eh, pero nosotros no quiere decir que no le digamos, porque podemos decirle para, pues un recordatorio, ¿no? Ahí, pero luego decir, finalmente, si por lo menos tenemos que acompañar, finalmente está ahí tu libre albedrío, que, o sea, porque, y se lo podemos a lo mejor decir varias veces, porque uno dice, ¿no os habéis encontrado con alguna persona que dice, no, porque para fin de año, no, en fin de año ya para el enero del año que viene ya me voy a proponer hacer esto? Pero luego llega el enero del año que viene y tampoco no puede porque no ha pagado la deuda todavía, porque resulta que surgió otra cosa que no se la esperaba y ya le ha hecho que ya no pueda tal. Y entonces dice, no, no, pero ya para el año que viene ya sí. ¿Sí o no? ¿No os habéis encontrado alguna vez con alguna? Pues eso, sí. Entonces, bueno, si, podemos responder si nos hemos descubierto a veces queriendo interferir en el libre albedrío. ¿Cómo lo vemos? Sí, Que claro, sí, sí. ¿no? Que sí. Bueno, venga, pues vamos a pasar a lo siguiente. Venga. A ver, ¿estoy más enfocado en convencer o en comprender? Estamos hablando de estar hablando con personas, ¿no? Algunas veces, si estamos muy en la modalidad de la pasión, estaremos más enfocados en convencer, ¿no? Y si estamos un poco más en la modalidad de la bondad, quizás escucharemos más a la persona para tratar de qué quiere decir esta persona, dónde está esta persona, ¿no? Lo vemos esto así de que a veces podemos estar en un lado o en el otro. ¿Cómo lo vemos? Yo ahí lo veo como tú completamente, lo has descrito muy bien. Cuando estoy muy en la modalidad de la pasión, es como que intento imponerme, convencer a la otra persona. Pero cuando estoy más en paz, pues simplemente estás escuchando y intentas comprender por qué la otra persona actúa de esa manera. Sí, Sí, actúa o quizá cuál es su posición en este momento, qué está diciendo verdaderamente de acuerdo a cómo lo entiende y como teniendo esta actitud, ¿no? mm, De a ver, ¿no? ¿Dónde está, ¿no? Esta persona. Mm. sí. Si estoy ¿Queréis en decir? paz, la Sí, bondad, como tú sí. dices, sí, pero si no estoy tan en paz, pues estoy reactiva. Uno Y está ahí es ensimismado. Cuando estamos en la pasión, ya no estamos como observando y viendo desde afuera, sino que estamos reactivos, ¿no? Ya reactivos, ¿verdad? sí. Y si estamos en ignorancia, ni te cuento, ¿no? Podemos incluso chillar y si no nos apetece, estamos totalmente en los sentidos. Y si nos gratifica lo que está pasando, bien. Pero si no nos gratifica, podemos pegar un berrío y todo, ¿no? Vete a Vete, tomar viento a la farola, vaya. vete, y cosas así, ¿no? Bueno, venga. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, venga. Seguimos. ¿Qué me motiva cuando hablo de Bhakti con personas de otras tradiciones o con quienes no creen? ¿Eh? O sea, si nos ponemos a hablar del Bhakti Yoga
con personas que sí, que no creen, dice aquí, ¿no? Que no están por esa labor, ¿no? Que no están interesadas, ¿no? O bien con personas de otras tradiciones, ¿no? ¿Qué me motiva? Yo ahí diría que según, ¿no? O sea, si de pronto hay alguna persona que me ha preguntado que es de otra tradición, mira, yo puedo poner el ejemplo del albañil, ¿no? El albañil alguna vez, sobre todo cuando hemos estado pintando una habitación, los dos juntos, en donde pues ahí estábamos los dos, el uno, yo iba limpiando las manchas que iban cayendo al suelo y él iba pintando, ¿no? Y entonces pues hemos tenido como el tiempo de decir, hablando, ¿no? Y entonces él es testigo de Jehová y algunas veces me da a mí la impresión que es testigo de Jehová, pero más porque la esposa es testigo de Jehová y él no tiene plena fe. A mí me da la impresión, ¿eh? Porque algunas veces hace unas preguntas que me parece como que está como cuestionando un poco, que no lo tiene del todo claro. Y entonces me pregunta a mí cosas, ¿no? Y yo pues le digo, y por ejemplo, él come carne, pero también al mismo tiempo veo yo que es bastante compasivo con los animales y tal y se da cuenta, ¿no? Y algunas veces cuenta así algunas historias de que le sabe mal, ¿no? Y es muy compasivo. Él ha cogido animales a veces y los ha cuidado en su casa hasta que no se han curado y luego los ha soltado y cosas, ¿no? Entonces, pues que si él me pregunta a mí algo, pues yo se lo explico así despacito y tal, y bueno, me motiva por si de una manera u otra le puede inspirar así un poco, ¿no? Yo trato ya estoy en un punto en que yo intento de no imponer, ¿no? No hablar así como mucho, ¿no? Solamente si me preguntan y veo yo y voy viendo si hay más interés y si hay un poquito más de interés doy un poco más, así lo voy dando por cucharadas, vamos a decir, ¿no? Si quieren otra cucharada le doy otra, si no, no. Es lo que yo intento. ¿Queréis decir algo? Alguien ha dicho algo en el chat, voy a ver. Bueno, también es como, también dice que también es un pecado, o no un pecado, sino una forma de predicarle a una persona que no le interesa, que no, que no, que realmente no deberías de predicar a una persona que realmente no tiene ningún interés en la vida espiritual. ¿Te refieres quizás a la ofensa al canto del santo nombre, ¿no? Eso Exacto, sí, que sí. sí. El zixástaka, sí. Que no predicarle a personas que carecen de entendimiento o fe. Sí, 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 de las ofensas al canto Sí, del santo. Mm, sí. Sí, sí, sí. No, de hecho, no es recomendado. No es recomendado, pero aún así, como tú mismo has dicho también, Kirtan, que a, Ujú. a veces, pues hay personas que tienen una forma de predicar así un poco impositiva, ¿no? Y entonces, pues claro, ya. mm, Puede ser la motivación en ese caso, sería una motivación de hablar, ¿no? Como un impulso de hablar, como dice el Upa de Shambrita, que hay que controlar el impulso de hablar. Ajá. Incluso hay que controlarlo si de repente te estás viendo que estás hablando lo que no te han preguntado y que está de más y puede ser hasta contraproducente, Sí, porque pueden decir, es que estos son unos pesados y ya sí, la mayoría de pueden, las veces. sí, sí, y ya no vuelven, igual no vuelven, dicen, no, no, porque me pilla por banda y oye. Es un arte, creo, tanto saber hablar como saber Sí, callar es como un saber arte. callar. Sí, sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, venga, pues vamos a la siguiente. Sí, venga, sé escuchar con el corazón, incluso cuando no estoy de acuerdo. Mm, Incluso cuando no estoy de acuerdo. Esto es una cosa para aprenderla, ¿eh? Podríamos decir que no o que a veces, porque es bastante elevado esto, ¿eh? Sé escuchar con el corazón, incluso cuando no estoy de acuerdo. ¿Qué? Pues yo creo que otra vez depende si una está más en la Sí. bondad o en la pasión. Ahí, ahí, Eso lo va ahí. a Es que las determinar todo. modalidades lo rigen todo aquí en este mundo. Sí, Si sí, estamos más porque en la bondad, ahí sí podremos decir, bueno, pues cada persona tiene su proceso, está en donde está, tiene el libre albedrío que le ha dado Krishna, eh, y pues estamos más en paz con nosotros mismos, no necesitamos tanto que la armonía nos venga del exterior porque la llevamos ya
puesta. Sí, Mm. sí, sí, sí. También es un problema porque la mayoría en este mundo material está regido por las modalidades, pero normalmente siempre estamos actuando en ignorancia o en pasión, de bondad muy poquito, Bien, o bondad mezclada, entonces es muy complicado. sí, claro. Entonces eso nos impide tener esa actitud de escuchar con el corazón, porque para eso tenemos que tener mucha paz. Pues sí, sí, sí. Venga, seguimos. ¿Puedo estar presente con respeto sin sentir la urgencia de corregir o iluminar al otro? Esto otra vez, aquí está el impulso de hablar, también la modalidad de la bondad. Otra vez, de nuevo, estamos viendo cuán necesaria es que nos vayamos situando en la modalidad de la bondad para poder más estar de esta manera, como dice aquí, ¿verdad? Sí, también tienes que tener muy presente el ego, ¿no? Cuando estás hablando con una persona, el ego siempre se trata de imponer. Entonces, si tratas de suprimir el ego, desde ese punto de vista, yo pienso que es más asertivo, porque el ego siempre quiere estar por encima de los demás o siempre tener la razón. El ego falso, ¿no? Quieres decir, Sí, ¿no? exacto, el Mm, ego falso, sí. mm, ujú. Bueno, venga, pues ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Estoy dispuesto a ver a Dios actuando fuera de mi tradición espiritual? ¿Mm? ¿Se entiende la pregunta esta? Hare Krishna. Haribol. A mí me va muy bien esta pregunta, Ujú. porque justo como mi nombre es musulmán, la gente lo conecta a Ismael con los musulmanes. Ah, Y bueno, también como la gente me dice, bueno, yo soy cristiano, y digo, bueno, ya somos dos, ya somos más. Entonces la gente se sorprende, ¿no? Cuando los conecto con... Digo, ¿por qué no? Yo sigo a Jesús porque yo le llamé y quería saber más. Por eso busqué otras tradiciones. Entonces la gente se, como se abren, ¿no? ujú. A ver a Dios fuera de mi tradición espiritual. Bien. E incluso hasta, incluso hace poco un chico aquí cerca donde vivo, él es muy creyente de Jesús y tal, y yo lo animo y él me dice, "Bueno, pues sí, sí, sí. Y pero también me gustaría conocer lo que hacéis vosotros. Entonces la gente se abre a conocer algo más Claro, cuando hay cuando les ofrece respeto. lo que están haciendo. Sí. Sí, es verdad. Y también sorprende, ¿no? Sorprende ver el respeto de que no te quieran cambiar, ¿no? O sea, además da como una paz, ¿no? Una confianza de que no van a... Porque claro, nosotros mismos, si tenemos claro el proceso que estamos haciendo, ahora viene un testigo de Jehová a tratar de que tú te cambies y a decirte que este es el único camino verdadero es este y tal. Va- Te va simplemente a decir, bueno, oye, por favor, venga, que tengo muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, como que te produce un rechazo, ¿no? Cuando se dirigen a ti en una manera que te quieren decir cómo tienes que vivir, lo que tienes que elegir, ¿no? Y si es al contrario, que te respetan el proceso que tú has elegido, pues eso da como, te hace sentir cómodo, ¿no? Como cuando vas a casa de alguien y te recibe bien y te dice, toma un vaso de agua, siéntate aquí y hace calor y te pone, yo qué sé, el aire acondicionado. O sea, como que te hace sentir cómodo y bien en su presencia. ¿Mm? Sí, sí. Lo primero sería eso, que cuando nos relacionamos con los demás, que les hagamos sentir bien, ¿no? No hacerles sentir incómodos. Naturalmente te hace sentir muy incómodo cuando alguien pretende mm, que te vayas a su camino, que es el verdadero, ¿no? ¿Verdad? Sí, y es verdad que en otras tradiciones también hay muchas personas que están establecidas en la bondad. Hay muchas monjas cristianas, muchas personas, o en yoga, yo vengo del mundo del yoga, que están en la bondad y la bondad no es de un color o de otro, están en la bondad y hay que reconocerlo. No están tan pasionales a su Bueno, manera. hay que observarlo, hay que observarlo, sí, así, observarlo y conocerlo, ¿no? Ya con el tiempo es que se ven, ¿no? Porque a lo mejor una primera impresión
es una cosa y luego ya cuando uno ya conoce más el día a día con esa persona, ya es Diferente. otra, ¿no? Entonces sí, si verdaderamente tú constatas que hay personas que están así de esa manera, es muy difícil, ¿eh? Encontrar, es difícil, pero sí, puede ser que encontremos personas en diferentes, o bien católicos o musulmanes o esto tal, avanzadas, ¿eh? Avanzadas dentro de su camino. Sí, se puede dar el caso. Yo conozco algunos, por ejemplo, me viene a la cabeza algún católico que conozco que sí, que es así. Claro que luego a nosotros pues nos chocan cosas, nos chocan, por ejemplo, si indagamos un poco y nos enteramos que no son vegetarianos, pues eso ya nos choca, ¿verdad? Sí, es verdad, es verdad. Porque claro, nosotros, por ejemplo, consideramos que ser vegetariano es como un mínimo, ¿no? Es como una base mínima. Y hay personas que no, por ejemplo, en el cristianismo, mi abuela era muy católica, pero eso de no comer carne para ella era una barbaridad. O sea, ¿cómo no va a comer proteína? Pero si es que sus autoridades no lo ven mal. Ellos, dentro del catolicismo, los animales no tienen alma. Entonces, claro, si no tienen alma, pues no están matando para ellos, ¿no? Según sus autoridades. Mm. Después hay otras tendencias dentro del catolicismo que realmente son vegetarianos también. Por ejemplo, los seguidores de San Francisco de Asís no comen animales. Sí, hay algunas órdenes, sí, algunas órdenes que no. Sí, sí, es verdad. Luego mi hermano me dijo, mi hermano Nimai es católico, cristiano, digamos. Y él siempre tiene una lucha muy fuerte también con su propia religión, porque dice que, en fin, el pecado del ser humano realmente fue el matar a otros animales para comérselos. Dice. Cuando Adán y Eva es desterrado del Edén, digamos que cometen el pecado o lo que sea, cuando los destierran, ellos empiezan a comer animales. Pero dice que en el paraíso ellos no comían animales. Entonces dice, realmente comer animales es un acto digamos, de pecado, Violencia. sí, de violencia. Porque en el paraíso no se hacía. Entonces, ¿por qué tienen que cometer ese acto después de salir del paraíso? Ujú. Sí, pues mira, ya está reflexionando de esa manera. Sí, es verdad que hay algunos católicos o cristianos que lo son vegetarianos, sí. Hay órdenes que son vegetarianos, sí. Mm. Bueno, venga, vamos a pasar a la siguiente pregunta por cuestión del tiempo ya. Dice, ¿reconozco la sinceridad y la devoción incluso en caminos distintos al mío? Sí, ¿verdad? Sí que Mm. podemos ver sinceridad y sí que podemos ver devoción. Mm. Incluso a veces podemos algún día ir a una misa y nos puede resultar inspiradora, ¿verdad? Yo a veces lo hago cuando estoy así en algún pueblecito, alguna cosa que de pronto se ha terciado y tal, y estoy ahí y escucho la misa y claro, yo la entiendo pues con mis parámetros y tal y me resulta inspiradora, ¿no? Seguramente otras personas, cada uno lo entenderá pues según, ¿no? Sus parámetros. Entonces, ¿qué podemos decir? Que sí, ¿verdad? Que sí podemos descubrir devoción y sinceridad, ¿no? Venga, pues vamos a pasar a la siguiente por cuestión del tiempo ya. Venga, pues ahora vamos a hacer una dinámica aquí final, ¿no? Y el objetivo de esta dinámica es conectar con la sinceridad de nuestra intención espiritual, ¿no? Y comprometernos con una actitud más humilde y amorosa en nuestra forma de relacionarnos con los demás y especialmente con quienes piensan distinto, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora a pedir que quienes de una forma u otra estéis aquí y estéis, vamos a decir, haciendo alguna otra actividad, que estáis no sé, por ejemplo, si Yogamaya está cocinando o lo que sea, pues no va a poder, ¿no? Pero aquellos que podáis, que podáis cerrar los ojos y estar, pues, un momentito como de introspección, de meditación, sería muy bueno, ¿vale? Con la cámara abierta o cerrada, según deseéis, ¿no? Yo voy a poner una musiquita, la voy a poner bajito y os voy a hablar unas palabras y vamos a hacer como, pues, una introspección, ¿vale?
voy a, primero que todo, buscar una musiquita. Voy a dejar de compartir para compartir una música que tengo de antes guardada. La voy a poner bajita. A ver, espérate. Tengo que minimizar. Vale, minimizo. Y entonces aquí tengo un vídeo de YouTube. Vale. Venga. A ver. Ay, Chaitanya, ¿qué? A ver, primero voy a ampliar. Vale. A ver si se oye. ¿Me confirmáis si se oye? Sí, se oye. Bajito, ¿verdad? Sí. No Sí. quiero que se oiga mucho porque quiero que se escuche mi voz. Bien. ¿Vale? ¿Se puede escuchar bien mi voz y al mismo tiempo la música de fondo? Sí. ¿Sí? Sí, se Venga. escucha bien. Vale, venga, pues os voy a pedir ahora que cerréis los ojos y vamos a respirar muy suavemente. Vamos a hacer una respiración como consciente, pero sin forzar. O sea, hacéis una respiración profunda, pero suave. Sentir presentes en vosotros mismos ahora. Y no tengáis prisa. Tratad de olvidar lo que tenéis que hacer después. Inhala con suavidad y exhalar con gratitud. Deja que tu atención descienda del pensamiento a la ternura de vuestro corazón. Vamos a hacer una visualización. Os invito a visualizar en vuestro corazón un jardín. Un jardín en un día en donde no hace mucho calor, tampoco hace frío. Hace un ambiente adecuado y hay un día de sol en donde el sol se agradece. Y en ese jardín de vuestro corazón, este jardín se encuentra en vuestro corazón. Ha crecido una flor muy especial. Es una flor sencilla, pero muy pura. Esa flor, podéis imaginarla, una flor blanca, con unos pétalos grandes, de un blanco vibrante, muy pura. Tiene perfume. No es un perfume dulce, es un perfume fresco, como la flor de la magnolia. Incluso ahora mismo, en vuestro jardín, en el jardín de vuestro corazón, ha empezado una lluvia muy fina, como si fuera pulverizada. Una lluvia muy fina, muy fina, muy fina, que podéis sentirla en vuestra piel. Esa flor blanca, sencilla, muy pura, que tiene el perfume de la magnolia, simboliza vuestra intención sincera de servir a Dios y también a los demás, sin juicio, sin imposición, sin orgullo. Observad esa flor.
produce un frescor, que alivia lo ardiente de la experiencia material en el corazón, esa experiencia de fuego abrasador, el frescor de esa flor lo alivia. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿En qué aspecto de mi vida espiritual me gustaría ser más honesto, más humilde, más verdadero? Solo uno. Elegid solo un aspecto. Vamos a pensar, cada uno de nosotros. Repito la pregunta. ¿En qué aspecto de mi vida espiritual me gustaría ser más honesto, más humilde, más verdadero? Os voy a dejar pensando. ¿Qué aspecto? Bueno, espero que hayáis dado con el aspecto, que hayáis elegido una. Hayáis elegido os propongo que abráis los ojos y lo escribáis en un papel. Escribáis en un papel eso que habéis pensado. Vamos a plasmarlo. Quería deciros, para ir cerrando, que el verdadero Bach no compite, simplemente ama. Que esta flor en el corazón nos recuerde que servir desde la humildad es el camino más corto hacia el corazón.
Bueno, vamos a continuar. A ver, alguien ha dicho algo en el chat. Que no se te escucha muy bien, dijo Paulina. No, no se me escuchaba bien. Ahora al final no. Ah, no. ¿Y eso Eh, porque estaba la música más fuerte que yo? Creo que sí. Ah, vaya, lo siento. Entonces, ¿qué es lo que no habéis escuchado? ¿Lo del papel? ¿Lo de Sí, escribir sí, en el papel? se entendía, pero más flojito. Mm, vaya, Sí, se bueno, entendía perfectamente, ¿no? Solo al final que parece que estaba la música un poquito más alta, Y como que pero se había bajado un poquito tu voz, pero se entendía bien. vale, sí, vale. no. Bueno, bueno, venga, pues vamos ahora a lo siguiente. Venga, ahora lo siguiente sería que compartamos, los que estamos, que qué nos llevamos de la sesión de hoy. ¿Qué nos llevamos? Venga. El ser más comprensivo con los demás, con todo. Ujú. Gracias, Verónica. Pues esto, Venga, ¿qué más? Abrir los micros y decir de qué nos llevamos de la sesión de hoy. intentar hablar siempre desde la modalidad de la bondad. Ujú. Ser más sinceros y tolerantes. Gracias, Kirtan. Venga, ¿alguien más quiere decir algo? Paulina, Ishvara, hasta Shaki. ¿Qué os lleváis? Bueno, vamos a dejar el libre albedrío. A ver, ahora entonces ya, pues gracias, gracias por haber participado y bueno, y espero que haya sido nutritivo para vosotros. Y nada, ya lo dejamos aquí y Muchas nos gracias. deseamos Muchas muy gracias. buena jornada de día de hoy. Bueno, Aribol, Igual, Aribol. Haribol, Hare Krishna. Muchas gracias. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Haribol. Krishna.